universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. El universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904, Colonia del Valle, código postal 03100, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK-UCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio, y el tema de hoy es súper interesante y bueno, creo que muy acorde a la época en la que estamos viviendo. Para ello nos acompaña la maestra Carla Tirado Mortis. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Tu micrófono. Está en silencio tu micrófono. Es cierto, perdón. Era para agregarle al misterio. Muchísimas gracias por invitarme, Angélica. Perfecto. No, al contrario. Les voy a presentar a la maestra Carla Tirado Mortis. Ella es licenciada y tiene la maestría y el doctorado en letras inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en universidades como la de Utrecht, ¿así se pronuncia? Ajá. Perdón. Utrecht. Ok, en Holanda ha impartido clases en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la ANAHUA, publicado artículos académicos en instituciones como la Universidad de Oxford, el Fondo Dostoyevsky, y ha traducido también diversos textos a nivel nacional e internacional. Bueno, pues vamos a hablar de un tema súper interesante que es poshumanismo y transhumanismo hacia un nuevo tipo del ser humano. Esta parte que ya decíamos, maestra, o bueno, doctora, ¿no? Maestra todavía. Maestra todavía, perfecto. Que ya hablábamos con respecto de, pues, estas películas, ¿no? Que en su momento fueron como Robocop, que utilizaban, y bueno, que el cerebro de la persona era muy importante, y bueno, pues hacían, pues quizá clonaciones, no sé si sea la palabra correcta, pero que pues de alguna manera seguía viviendo el ser humano a través de la tecnología. Cuéntenos cómo es esto del poshumanismo, del transhumanismo en estos tiempos, y sobre todo, que ya decía yo, en estos tiempos de pandemia y todo lo que nos lleva en esta época de la tecnología. Maestra, por favor, cuéntenos. Claro que sí, pues bueno, me parece muy pertinente el ejemplo que mencionas de Robocop, es un ejemplo bastante conocido, y la historia era básicamente que era un policía que sufre un accidente y al momento de rescatarlo solamente puede rescatar ciertas partes, entre ellas su cerebro, y la única manera de salvar su vida es poner esas partes orgánicas en un cuerpo robótico. Entonces lo ponen en un cuerpo robótico y evidentemente pues deja de ser, se argumenta que puede ser o ya no dejar de ser humano, porque ya no tiene esa limitante orgánica, ya no tiene el cuerpo que puede sufrir, que puede lastimarse, que envejece. Entonces digamos que se convierte en una nueva especie. El transhumanismo justamente consiste en eso, es un movimiento que busca mejorar el ser humano en su cualidad de algo perecedero, orgánico, que se enferma, que envejece, y busca mejorarlo a través de la tecnología. Por lo mismo, para ellos lo que es importante del ser humano es justamente el cerebro, y el cuerpo se vuelve ese envoltorio en el que nos movemos en el mundo,
pero para esa postura el cuerpo es algo desechable. No me funciona este cuerpo, simplemente me cambio a otro cuerpo. No sé si ya has tenido una oportunidad, en Netflix hay una serie muy buena que se llama Altered Carbon, y es justamente esa la premisa, es una persona, es la identidad de la persona, todas las experiencias, las vivencias, las memorias, se pueden insertar de un cuerpo a otro. Puede ser hombre, puede ser niño, puede ser anciano, y tu identidad sigue siendo intacta. Entonces, eso sería un ejemplo de transhumanismo, y el posthumanismo justamente surge como respuesta a el posthumanismo crítico, cabe mencionar, como respuesta crítica a esta postura, porque el posthumanismo dice, oye, la mente no está aislada, vive en un cuerpo, en una interrelación, tanto la mente modifica el cuerpo como el cuerpo modifica la mente. Entonces, lo que busca el posthumanismo crítico en particular es revalorar ese aspecto material para, pues, justamente modificar la manera en que nos movemos en el mundo. Si el transhumanismo lo que quiere es nada más la razón, el posthumanismo crítico busca hacernos reflexionar sobre todo que no somos seres aislados, no nada más en términos del cerebro, sino que también estamos insertos en un contexto. Somos con los otros, somos en un planeta, somos con otras especies, somos con otros humanos. Entonces, el tipo de humano que propone este movimiento es un ser relacional. Entonces, sí varían bastante en sus posturas, aunque los dos parten de una interrelación con la tecnología. Ahora, esto no va más allá de trascender, pues, la vida normal del ser humano, o sea, lo que es normal, que es que muera y hasta ahí, o sea, ¿por qué buscar esta parte de querer, pues, continuar con una vida, ¿no? No sé si el cerebro llega a un momento en que ya no tiene mayor funcionamiento, pero ¿por qué buscar esto por mejorar al ser humano y no querer morir? ¿Por qué esta parte de no querer, pues ya hasta ahí llegué, sino continuar con esta parte? Pues creo que es muy importante esa cuestión que mencionas y bueno, creo que está presente esos mitos de la vida eterna a lo largo de la cultura popular. Pienso en los vampiros, siempre se está buscando la manera de extender la vida. A final de cuentas, el desarrollo de la medicina es, pues acuérdate que hace unos 200 años más o menos el promedio de vida era de los 30 años y ya eras una persona anciana. Y ahorita ya estamos hablando de 70, 80, 90, hay personas que llegan hasta 100. Entonces, la tecnología siempre ha estado en aras justamente de prolongar esa vida humana y mejorar la calidad. Pero yo creo que también ahí es una postura como que nosotros somos la especie más importante y que por eso vale la pena preservarnos a toda costa, ¿no? Y a expensas de cualquier otra especie o cualquier otra condición. Me parece que es característico del ser humano. Claro. Ahora, ¿qué dice la bioética al respecto? Porque creo que por ahí podría haber muchas contradicciones al respecto, ¿no? Uy, por supuesto. Ahora, o sea, la cuestión bioética de todo esta es súper abundante. Justamente una de las cuestiones es justamente quiénes tendrían acceso a estas tecnologías. A final de cuentas, ya vivimos en una época capitalista que, bueno, ahorita sobre todo se nota muchísimo la inequidad, ¿no? Quiénes tienen acceso a tratamientos médicos, quiénes no, a vacunas, quiénes no. Entonces, uno de los argumentos más fuertes por parte de la bioética de entrada es quién realmente tendría acceso a ese tipo de procedimientos, que básicamente dependería de capital si tu vida merece o no merece ser prolongada, ¿no? De entrada, y para seguirle, bueno, ¿por qué tendría yo que modificarme si yo no quiero, no? Que ahí parte del argumento de los propios transhumanistas es que es algo opcional, pero bueno, opcional en un mundo donde todo el mundo se está mejorando todo el tiempo, pues evidentemente si tú no lo haces, terminas por ser obsoleto, ¿no? Entonces, es muy interesante justamente la cuestión bioética, hay muchísimo debate alrededor del mismo. Ahora bien, todo mundo puede trascender en esta parte, o bueno, obviamente pues el que va a tener los recursos, ¿no? Pero me imagino que no cualquiera por el cerebro o por las condiciones en las que se encuentre, aun cuando tenga el dinero del mundo, esto se me hace como aquellas películas en las que, bueno, pues si tienes el dinero vas a poder hacer el viaje al espacio y salvarte de este planeta, ¿no? Prácticamente. Pero hay condiciones justamente para el poshumanismo o para el transhumanismo. ¿Hay algunas condiciones que ustedes están estudiando, que ustedes están viendo al respecto?
Pues mira, como yo te comentaba, yo me enfoco sobre todo en la cuestión crítica, este tipo de movimientos que buscan dar que prevalezca la mente sobre el cuerpo. Yo me enfoco más en esa cuestión crítica. Sin embargo, en términos de los criterios, recordemos que esto es como el objetivo final. Evidentemente, pues no se ha llegado a eso, pero los medios que están utilizando para llegar a eso eventualmente, pues es la edición genética, la biotecnología en general, las prótesis, todo ese tipo de cuestiones para ir a una mejora gradual. El objetivo eventualmente, y de hecho uno de los exponentes principales del transhumanismo utilizaba el ejemplo de poder descargar nuestra conciencia en la nube. Entonces imagínate, ya no tienes ninguna base orgánica y te puedes replicar y vivir hasta ad infinito, ¿no? Básicamente en un medio digital, donde ya no tienes ninguna limitación en ese sentido. Pero Claro. yo me enfoco más en eso. Claro. Ahora, ¿qué países ya están? Digo, yo creo que México todavía está muy lejos de esto, o no sé, salvo que usted me diga, maestra, al respecto sobre esta parte, o qué países sí ya están, pues, en esta parte, ¿no? De ir transformando todo esto, porque por lo que veo ya es una corriente, pues, un poco nueva hasta cierto punto, pero ya también tiene ahí una historia al respecto. Sí, por supuesto. De hecho, es muy interesante ver los presupuestos con los que cuentan para este tipo de investigaciones universidades como Oxford, como Cambridge en Inglaterra, que es donde se encuentran los principales exponentes de este movimiento. Y bueno, están con todo a final de cuentas, ¿no? También, bueno, en Estados Unidos, no se diga en Japón, por ejemplo, también toda la cuestión de la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico en los países asiáticos está durísima, ¿no? Entonces, en México todavía, pues no tanto así, pero sí ya está el debate, ¿no? Sobre todo alrededor de esta cuestión bioética. Claro, porque además, sobre todo en Japón, sí he leído que ya inclusive lo atienden a uno, pues robots de alguna manera, ¿no? Que ya están como muy humanizados los robots, ya lo atienden, pero que también ha habido pues toda esta parte de la frialdad en cuanto al recibimiento humano y todo esto, ¿no? O algunas circunstancias. Bueno, no sé, eso es lo que en una parte leí, que ya Japón era de los primeros países que tenía este tipo de robots. Sí, claro, de hecho es muy conocido que me parece que en asilos para las personas mayores, justamente como sufren mucho de la soledad, lo que hicieron fue optar por poner robots pequeños para hacerle compañía. O sea, robots con los que pudieran platicar, etcétera. Entonces, sí es un gran indicador también de cómo estamos como sociedad en términos de nuestros vínculos de unos con nosotros, ¿no? Pero sí, es muy interesante también las investigaciones específicamente en Japón están cómo hacer cada vez más humanos ese tipo de robots, ¿no? De tal manera que, y no sé si hayas alguna vez visto a unos prototipos de un doctor particular que de hecho se hizo a sí mismo en versión de inteligencia artificial, de tal manera que lo que quiere es autorreplicarse y de hecho la similitud es impresionante. O sea, cuando él no puede ir a conferencias internacionales, manda a su robot, básicamente, ¿no? Que él lo controla desde Japón. Pero es muy interesante esa cuestión también. Claro. Ahora, esta parte, pues, de lo que nos hace humanos a nosotros, el interactuar ya con este tipo de tecnologías, ¿no? Aunque sea a modo experimental, usted desde la visión crítica, ¿cómo lo ve? Pues yo creo que esa es justamente, y por lo que yo me asco, justamente la cuestión del posthumanismo crítico, te hace repensar las cosas. O sea, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Por ejemplo, sí, la tecnología, mejorar, por supuesto, nuestra calidad de vida, pero ¿dónde quedan esos vínculos? Creo que también ahorita en esta situación de pandemia es algo que se ha notado muchísimo. No nada más es la cuestión física de salud, pero también la cuestión de la salud mental en ese sentido, ¿no? Somos seres sociales, a final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia de la relacionalidad, insisto, no nada más con las demás personas, sino el contexto en el que habitamos y con las demás especies, que también esa cuestión de las especies, pues es un poco lo que nos llevó a donde estamos en este momento, ¿no? El creer que el ser humano, que puedes disponer de absolutamente todo que está aquí para servirnos, sin guardar un equilibrio, sin tener, o sea, creo que es gran parte del problema y que nos invita a reflexionar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Claro. Ahora, esta parte de trascender, ¿no? El género. Ya en estas corrientes se quita lo que es
pues ahora sí que la sexualidad femenina, masculina, ¿no? Los heterosexuales, homosexuales, como sea, ¿la sexualidad queda de lado en estas corrientes? De hecho, es otro punto que el que mencionas, que es una crítica principal del posthumanismo al transhumanismo, porque esa postura de que solamente somos mente, por supuesto que no, somos cuerpo y en tanto somos cuerpo, somos género. No es lo mismo ser blanco, europeo, a ser negro, a ser mujer, a ser una minoría, ¿no? También en términos de las diversidades en todos los sentidos. Entonces, justamente uno de los argumentos es, no puedes tomar o asumir que el cuerpo es una forma neutral, cuando cada condición específica y concreta de corpórea tiene implicaciones distintas. Y justo lo que el posthumanismo crítico busca es como poner hacer visible a estas minorías, a ver qué pasa con las mujeres. Si el modo neutro es un modelo justamente que se basa en el modelo de la ilustración del hombre vitruviano de Da Vinci, del hombre blanco, europeo, heterosexual, protestante, entonces, ¿qué pasaría con todos los demás? Entonces, realmente ¿qué será? El 5% de los demás son humanos y todos los demás, ¿qué somos? Somos o inhumanos o somos subhumanos, ¿no? Entonces es muy interesante esa crítica. Claro, porque además antes nada más se hablaba de una parte de la sexualidad, ¿no? O sea, hombre, mujer, pero ahora, bueno, pues está una gran diversidad dentro de esta gama que son no solamente ya los homosexuales, sino los transexuales, o sea, toda esta gama, todo este bagaje que hay el día de hoy en cuanto a diferentes géneros, se les podría decir, de personas que hay. Identidades, ¿no? Sexuales también, ¿no? Identidades sexuales, sí, creo que es el término correcto. ¿Cómo entra toda esta parte, pues, del poshumanismo y del transhumanismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros, pues, estar ahí? Porque yo sí siento que sí somos seres humanos, pero hoy se ha visto justamente con la pandemia, como usted bien lo dice, con la nube y todo esto, ¿en dónde queda el ser humano al final del día? Claro, y de hecho lo que mencionas, o sea, la cuestión también de las identidades sexuales parte de la premisa que somos cuerpo y que somos emociones. Entonces, ¿qué pasa si trascendemos todas esas limitaciones como lo consideran a final de cuentas los transhumanistas? Pues ya no tendríamos nada de eso. Por ejemplo, para la reproducción, ellos lo que sería una cuestión o de clonación o in vitro y nada más, y asumiendo que se reproduzca, ¿no? Simplemente porque si ya vas a vivir para siempre, a final de cuentas, o sea, ¿para qué quieres una reproducción? Tú mismo te vas a estar perpetuando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aspectos justamente quedan de lado, a final de cuentas, porque son unas cuestiones muy humanas. Claro. Esto se me figura, seguramente usted la vio como esta película de Mundo Feliz, ¿no? Claro. En donde eran, pues, una serie ya de personas igualitas, idénticas una que la otra, y no hacían más que reproducir, pues, más, ¿no? Como mecanizado, podríamos decirlo. Claro, y acuérdate que también justamente que está basado en la novela de Huxley del Mundo Feliz, es la cuestión de la felicidad, es una felicidad artificial, como ya no tienes deseos, ya no tienes emociones, ya no tienes vínculos, tu felicidad se basaba en el caso de la novela en una pastilla que te daba todos los componentes químicos necesarios para funcionar de manera óptima, pero ya no existe esa cuestión del deseo, del anhelo propiamente, ¿no? Entonces, justamente te hace cuestionar, bueno, creo que desde el psicoanálisis es muy interesante ver cómo el deseo y esa falta que tenemos, o bueno, es muy cuestionable la cuestión de la falta, el deseo es lo que nos mueve. Entonces, ¿qué pasaría también si tenemos todo? Si ya no deseamos, creo que también es muy importante verlo desde esa perspectiva. Claro, y desde esta perspectiva también, pues la alimentación, el gusto, todo, pues prácticamente tendría también que de alguna forma cambiar, maestra, al respecto. Sí, porque justamente parte de la premisa del transhumanismo es que nos estamos acabando ya todos los recursos naturales del planeta. O sea, la población que existe a nivel mundial ya no, o sea, en proyección a las próximas décadas, ya no alcanzan los recursos naturales para alimentar a toda la cantidad de personas que habemos y seguimos reproduciéndonos. Entonces, justamente uno de los objetivos es también como controlar a final de cuentas esa cuestión. Habría también la cuestión de los alimentos transgénicos, es una manera del transhumanismo también de responder a este tipo de necesidades, ya que son más, pues, apocalípticas, pero ya estamos ahí básicamente, ¿no?
Entonces, la cuestión de la tecnología sí o sí está en nuestra vida cotidiana en muchísimos más ámbitos de lo que normalmente nos damos cuenta. Claro. Ahora, esta parte de toda esta vida inteligente, usted desde su particular punto de vista, ¿cómo lo ve? O sea, ¿sí lo ve viable? Porque me están comentando, bueno, ¿y qué pasaría? Justamente ya creo que ya lo comentamos sobre la reproducción, ¿no? Mucha gente en esta parte de tener hijos y todo esto, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista críticamente? Estas dos corrientes bueno, que ya están muy fuertes, porque la realidad es que la bioética las ha criticado bastante. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que, como lo mencionaba desde un principio, creo que es muy importante tener en la mira esa cuestión crítica, no nada más la visión de qué bonito la tecnología y sí ser un robot y potenciarme y ser más inteligente y vivir para siempre, pero ver las implicaciones a largo plazo, justamente, ¿no? No es sostenible para el planeta de entrada. Entonces, a pesar de que se estén llevando a cabo exploraciones a otros planetas, la verdad es que las condiciones de la vida de aquí son muy particulares. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con la reflexión a la que nos invita el posthumanismo crítica a repensarnos también en el momento donde estamos ahorita, no tanto en un futuro a lo mejor no tan lejano, pero justamente en modificar esa manera de relacionarnos aquí en el presente, para también de esa manera poder modificar y, bueno, tratar de buscar un mejor futuro, ¿no? En ese sentido. Claro, que ahorita en tiempos de la pandemia del COVID, pues se vio, ¿no? O sea, antes de la pandemia toda la gente andaba con su celular, toda la gente andaba pues en las redes sociales y todo esto, y ahora a partir de esta pandemia hay que convivir con la persona que está en casa, hay que convivir pues ahora sí que con los familiares cercanos con los que se puede, o habrá quien le tocó estar aislado, pero realmente hubo mucha violencia o existe mucha violencia al empezar a voltear a ver al otro. Y más que al otro, también el voltearnos a ver a nosotros mismos, porque justamente en esta cuestión del aislamiento, lo que pasó y se disparó justamente esta cuestión de la violencia es que ya no tenemos las distracciones que nos permiten olvidarnos a nosotros mismos. Ya no puedes irte a bailar, ya no puedes ir, bueno, ya puedes regresar al cine, pero ya no tienes ese tipo de mecanismos para evadir la realidad. Entonces te enfrentas contigo mismo y te das cuenta de la carencia tan grande que tenemos de manera personal y que se refleja en la manera, regresando a lo anterior, cómo nos vinculamos con los otros. En efecto, y además lo de la convivencia, toda la convivencia en esta situación es a través de la tecnología. Entonces estás aislado, pero no estás aislado. Es muy interesante ver lo que dicen, por ejemplo, todos los estudiantes que están ahorita tomando sus clases de manera virtual. Híjole, es bien distinta la manera de interactuar de entrada para los profesores, la manera de aprender, el no tener una división de, bueno, esta es mi casa, esta es mi escuela, es todo al mismo tiempo, es oficina, casa, escuela, no tienes límites, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo también la tecnología, o sea, sí nos ha permitido mantenernos en contacto, por ejemplo, si no, no estaríamos aquí, pero claro, sí redefine la manera en que nos vinculamos justamente con los otros y creo que ahorita es súper evidente, ¿no? Claro, me dicen que es como cuando esta serie que pasó hace mucho tiempo de Robotina y los supersónicos, creo que era, ¿no? Pues prácticamente podríamos decir que estamos así de alguna forma en estos momentos. Pero ahora bien, me preguntan, pues si a partir de estas dos tendencias hay algo que se defina como normal o no normal. ¿Cuándo es un ser humano normal? ¿Cuándo ya no lo es? Desde la crítica de ustedes, ¿cómo lo están viendo? Pues creo que lo normal realmente nunca ha existido, ¿no? Es muy importante ver de dónde viene la palabra normal, de la norma, de lo que se busca hacer como lo más, tiene obviamente objetivos pues disciplinarios del sistema, responde a ciertas necesidades esa norma y creo que parte de lo mismo es ver que justamente esa norma es canónica y que a medida que buscas normalizar algo, estás dejando muchísimas otras cosas de lado. Si la norma es el hombre europeo, blanco, heterosexual, ¿dónde quedan todas las monerías? ¿Dónde quedamos las mujeres? ¿Dónde? Justamente, ¿no? Entonces, no hay una norma y darnos cuenta de querer pertenecer, de querer pensar de manera normativa es bastante peligrosa porque justamente da lugar a la segregación y la discriminación que es súper palpable actualmente. Claro.
¿Cómo lo ve? ¿Lo ve viable estas dos tendencias? ¿Las ve viables desde su punto de vista, desde lo que usted ha estudiado? Pues yo creo que están siendo muy viables. Justamente el desarrollo tecnológico cada vez crece crece a pasos agigantados. Lo que no sabemos es si vaya a ser algún día posible, por ejemplo, la cuestión de extraer la memoria para implantarla a un dispositivo mecánico, porque ni siquiera sabemos todavía en la actualidad cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces es una tirada muy a largo plazo, pero justamente en esas miras creo que sería muy importante no perder los pies de la tierra. Ok, sí, resolver esa cuestión de la trascendencia, de las limitaciones orgánicas, pero ¿qué pasa con el plano del aquí y el ahora, ¿no? Como con el planeta, insisto, y todo lo demás. Creo que es muy importante no perder de vista esa cuestión que sí está en nuestras manos modificar. Y ahorita es más evidente que nunca. Claro, porque además algo que comentan acá es que hay varias películas, no solo Robocop, en donde les transforman la cara, les transforman el cuerpo, ¿no? O les ponen partes mecánicas que de hecho ya, inclusive me dicen que hay atletas que han perdido los brazos o las piernas y les ponen estas prótesis mecánicas que pueden, ya no tan, que son como ganchos, ¿no? Ya no tan como desarrollado la pierna o el brazo, pero que sí los hay ya, o sea, realmente sí ya hay personas que tienen este tipo de prótesis por algún accidente, pues. Así es, y de hecho esa cuestión de los atletas fue el caso particular de Pistorius, que realmente había un gran debate de si él merecía, justamente en la medida que tienes una prótesis, pues era muchísimo más ligero, él no se cansaba, entonces el debate giraba alrededor de si él debería competir o no en la misma liga que las personas que no tenían prótesis, o si habrían de abrir una nueva categoría para personas con prótesis o no. Entonces sí complica muchísimo este tipo de cuestiones. De hecho, a final de cuentas, por ejemplo, todos tenemos prótesis de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, los lentes, en mayor o menor medida, de autocorregir un defecto físico que tenemos, ¿no? También hubo un caso muy sabido de un profesor en una universidad en Inglaterra que no podía ver colores y se instaló una antena directa al cerebro que le permitía ver en colores. Y hubo un problema porque a la hora de tomarse la foto del pasaporte, pues te tienes que quitar todo, ¿no? Entonces le decían que se tenía que quitar la antena y él decía, es que es parte de mí. Y hubo un gran debate si podía o no dejársela para la foto, si merecía pertenecer a una categoría diferente de las tradicionales o no. Entonces es muy interesante cómo redefine esa cuestión de, como decían antes, la normalidad, ¿no? Lo aceptable y lo no aceptable. Claro, y ahora, esta parte, pues, va a provocar toda una situación, ¿no? Tanto psicológica como, digo, tanto para la persona que va teniendo todas estas nuevas herramientas tecnológicas que pueden estar a su alcance, como es estas dos personas que usted menciona, como para la familia, ¿no? Al final también el poder aceptar todo esto, estas situaciones psicológicas, cognitivas que pueden darse en una situación de estas. Claro, y también la manera que te relacionas contigo mismo, porque, bueno, uno cree que el cuerpo somos nosotros, ¿no? O sea, al final, esta es mi mano y es mía en particular, pero ¿cómo te redefine en la medida que esta ya no es mi mano, es un objeto externo que se me está implantando? ¿Cómo te relacionas con ese nuevo órgano también? ¿Cómo lo asimilas como parte de ti? Entonces, creo que también justamente complica bastante la cuestión de la identidad y la asimilación en ese sentido. Pero sí, definitivamente. Claro. Claro, y nos va complicando justamente por eso, ¿no? Porque ahora tendríamos además, pues, otro nuevo, ¿se llamaría ser humano? ¿O cómo pues, se le podría llamar a este nuevo? ¿Perdón? No, perdón, justamente lo que busca el transhumanismo es llegar a un posthumano en el sentido de más allá de lo humano, que precede al humano, y consideran que la etapa en la que estamos, el Homo sapiens sapiens, es un simple puente para llegar a eso. Entonces, ese posthumano al que busca llegar el transhumano, que es muy distinto al posthumanismo crítico, justamente ya no tendría esas limitaciones y lo plantean como una nueva especie. En la medida en que ya no tienes ese tipo de cuestiones orgánicas que te aten a la muerte, a ser susceptible a todas estas cuestiones, sería un paso en la evolución que justamente lo que buscan es tomarla en las manos a través del desarrollo tecnológico.
Claro, y prácticamente pues ya estaríamos hablando como con computadoras o con cuestiones técnicas que también tienen sus situaciones, ¿no? También tienen o sea, sus complicaciones al respecto. Claro, el tema también de la inteligencia artificial es muy estrecho con todo este tipo de temas, porque, por ejemplo, también en las entrevistas, me parece que en el caso de Japón, una entrevista de trabajo ya no te la hace una persona, sino se hace a través de inteligencia artificial buscando ser más objetivo. Entonces, también es muy interesante ver nuestros intereses humanos, cómo difieren o no de los de una inteligencia artificial, que ahí ya no tienes esa cuestión subjetiva, es que me cae bien o no me cae bien, pero también hay dilemas éticos enormes, o sea, en la medida hay un problema filosófico muy interesante donde tienes que decidir si mato a 4 niños o a una persona, pero tengo que pasar por alguno de los dos. ¿Cómo lo decides? Como persona eso te representa un conflicto ético, pero para una inteligencia artificial es calcularlo, minimizar los riesgos. Entonces, sin duda me voy a ir a atropellar al que es solamente uno en vez de los 4, en términos de, pero no representa ningún conflicto. Entonces es muy interesante toda esa cuestión. Claro, que justamente eso al respecto era de alguna manera lo que hemos estado pasando por la pandemia, ¿no? ¿Quién sí, quién no, quién vive, quién no vive, a quién le doy el tratamiento, a quién no le doy el tratamiento, quién ya está por irse, a quién sí? Entonces se vuelve una cuestión de ética muy severa al respecto, creo yo. Así es, definitivamente en el caso, por ejemplo, de Italia, donde ya simplemente dejaban a las personas morir porque, pues, ¿para qué? Es una cuestión justamente, creo que es muy importante ahora más que nunca pensar en ese tipo de cuestiones éticas, de reflexiones, ¿no? ¿Quién soy yo para decidir quién vive y quién no? ¿Cómo puedes evaluar ese tipo de cuestiones, no? Sí, Claro. es muy importante. De hecho, inclusive estos temas no son nuevos, maestra, ya son temas que se han tratado a lo largo de la historia, pero que hoy lo vemos más palpable, ¿verdad? Fue algún sueño en algún momento y hoy lo vemos más palpable. Así es, y es en la medida en que la realidad supera la ficción que realmente uno se empieza a cuestionar ese tipo de cuestiones que ya dejan de estar de la ciencia ficción y pasan a ser parte de nuestra cotidianidad, justamente. Sí, claro, porque ya inclusive, bueno, aquí me mencionan que el transhumanismo en Huxley fue el primero en emplear esta palabra en 1927, aunque la expresión transhumana se utiliza por Dante en la Divina Comedia. O sea, ya tiene muchísimo tiempo esto de Sí, estarse, por supuesto, tratando. la inmortalidad es también la mitología griega, si nos vamos, ¿no? Entonces es un sueño del ser humano el de autoperpetuarse, que claro, viene desde los albores de la civilización particularmente occidental, así es. Claro, usted es una de las pioneras aquí en México en estudiar esto. ¿Qué fue lo que le llevó para poder, pues, adentrarle en este poshumanismo, transhumanismo hacia un nuevo ser humano, hacia un nuevo tipo de humano? ¿Qué fue lo que le dio para poder usted entrarle en este tema tan apasionante realmente? Sí, bueno, ¿qué te digo, no? Bueno, a mí realmente lo que me interesó muchísimo era, o sea, creo que la tecnología, como lo mencioné, es una cuestión que nos ha permitido hacer cosas maravillosas, como el estar aquí en este momento, el ya no tener distancias, etcétera. Pero creo que ese optimismo tecnológico siempre tiene que estar acompañado de una reflexión crítica y ética. Y justamente cuando empezaba yo a leer del desarrollo de inteligencias artificiales y la conciencia, pues a mí me parecía era de, ok, qué maravilloso que puedas emular algo tan complejo como eso, pero ¿cómo nos va a afectar como seres humanos ese tipo de desarrollo, no? Y eso fue básicamente lo que a mí me llevó a estudiar este tipo de cuestiones que me parecen sumamente pertinentes en la actualidad. Claro. A ver, dice Fernando Corona, quien nos manda muchísimos saludos. Siempre pensamos en inteligencia artificial como robots o como cyborgs, pero Pinocho, el gelón judío, Frankenstein, ¿son inteligencias ya artificiales poshumanos?
Pues no serían inteligencias artificiales en particular, pero en el caso, por ejemplo, específico de Frankenstein, sí es una figura representativa de lo posthumano en términos de lo híbrido, porque Frankenstein está hecho de pedazos de niños, de mujeres, de vivos, de muertos, entonces sí es un símbolo de lo posthumano. En el caso de Pinocho, sí sería una alegoría de la inteligencia artificial, de lo inorgánico que busca ser orgánico. Entonces, sí, por supuesto, también podemos regresarnos a la mitología como se acordarán la figura de Galatea, por ejemplo, el enamorarte de cuando crea a una mujer artificial que es tan bella que pues se enamora de ella misma, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, esto es bastante antiguo, solamente que ahora contamos con la tecnología que nos permite o busca, a partir de la cual buscamos hacer ese tipo de sueños, pues, realidad, con las implicaciones que se pueda tener, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahora podríamos decirlo que la tecnología nos permite dictarle a una computadora, ¿no? O que pueda leer nuestros pensamientos, como Steve Hawking, ¿no? Si no mal recuerdo, él podía dictarle a una computadora o la computadora le leía y entonces podía él, pues, poderse expresar con otras personas o expresar sus ideas de alguna forma, ¿no? Ahí Así estamos es. hablando también de lo mismo o son cosas diferentes. Pues son cosas distintas, o sea, sí es una cuestión de un implante que te permite, en este caso, que le permitía potenciarse en el sentido de permitirle el habla, ¿no? Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, con los algoritmos que ya no nada más nos permiten leer nuestras propias señales neurológicas que predicen nuestro conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los algoritmos de Google, etcétera, etcétera, es muy interesante qué pasa también cuando la tecnología se nos va de las manos. Ahorita los algoritmos son tan complejos que ni los mismos programadores podrían ya controlarlos, no pueden predecir a qué van a llegar. Entonces, justamente creo que en esa medida es sumamente pertinente el ser bastante crítico de ese desarrollo, que no nada más es neutro, ¿no? Que no nada más es lo bonito, porque como todo, siempre depende de los usos que le des a esa tecnología, ¿no? Claro, y quizá para algunas personas sí funcione, quizá para otras personas no, y no sé, esto de poshumanismo y transhumanismo que hayan surgido justamente por alguna situación, ¿no? De enfermedad o de algo, y hoy, bueno, pues ya se ve como esta parte de poderlo brindar hacia todos los seres humanos, ¿no? O en este momento, pues los que tengan la capacidad, pero ¿usted cómo lo ve, maestra? Sí, definitivamente es una cuestión que, en primer lugar, como todo, surge de una manera como más inocente de querer, bueno, como la medicina, ¿no? Pero ahorita ya la medicina, por ejemplo, también tenemos los tratamientos de Botox, o sea, cosas que ya no son tan necesarias, pero se van haciendo necesarias. Entonces, también aquí la cuestión de, por ejemplo, las prótesis sumamente necesarias en el caso de accidentes. Pero, ¿qué pasa cuando una prótesis se la pone una persona que no ha sufrido ningún accidente y simplemente te permite tener mayor capacidad física, mental, etcétera, etcétera? Ahí es donde empieza la disparidad, a final de cuentas, ¿no? Claro, claro. Ahora bien, ¿qué nos espera con todo esto usted desde su expertise? ¿Qué nos espera, pues, no sé, para los próximos años? Híjole, yo creo que nos espera un panorama bastante desconocido. Creo que esta cuestión en la que estamos viviendo nos ha hecho ver que pues las cosas no son tan sencillas de predecir, ¿no? Pero creo que esa cuestión de la tecnología y cómo nos relacionamos con ella y a través de ella, sí definitivamente está redefiniendo y ha redefinido la manera en que nos concebimos en este mundo. Entonces creo que nos espera algo completamente nuevo, sin precedentes. Entonces, híjole, habrá que ver a dónde nos lleva. Habrá que ver a dónde nos lleva todo esto. Y bueno, ¿en dónde la podemos localizar? ¿En dónde, pues, algún texto, algo que usted haya escrito, dónde la podemos contactar para todas las personas que están súper interesadas con este tema, pues, del poshumanismo y el transhumanismo hacia un nuevo tipo de humano? Pues bueno, puedo proporcionarles mi correo Por favor. electrónico, no sé si se lo pone el chat o cómo lo puedo hacer llegar. Y bueno, hay varios artículos que se encuentran ahí disponibles en la red, alrededor de temas
tocan esto de manera perpendicular, pero bueno, están también relacionados. Y bueno, ahí estamos tratando de escribir en la medida de lo posible para pues darle difusión a este tipo de temas. Entonces no sé Claro. dónde está mi correo. Si nos puede proporcionar su correo electrónico a reserva de que me lo envíe para yo poderlo poner en las redes sociales. Claro que sí, yo se lo envío con mucho gusto, no sé si sea a través del chat o cómo, pero pues con mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Carla Tirado Mortis por este tema súper interesante, poshumanismo y transhumanismo hacia un nuevo tipo de humano. ¿Algún comentario final que quiera hacer, maestra? Pues quiero agradecer más básicamente esta invitación, el poner este tipo de temas al aire, el poder difundir esta discusión que realmente nos afecta a todos, ¿no? Y que deberíamos estar todos enterados de lo que se está debatiendo y lo que se está jugando con esta cuestión de la tecnología y pues justamente para tener una postura propia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Ávila en la producción, a Antonio Basbar como director pues de Escucha Radio y por la oportunidad de poder transmitir este programa. Muchísimas gracias a Jani López por el diseño del flyer. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar esta semana, empiecen a investigar estos nuevos temas que pues parecieran nuevos, pero que realmente ya se han estado hablando de ello, que es poshumanismo y transhumanismo. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Y bueno, les dejo con esta reflexión de qué es más allá del ser humano, hasta dónde somos capaces de llegar el ser humano por trascender, pues realmente o evitar la muerte para continuar en esta vida. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a Escucha Radio y nos vemos hasta la próxima. Les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno